quieres entender cómo afecta el entorno económico a tu vida, tú puedes ser, por ejemplo, una persona extremadamente trabajadora, muy buena, muy honesta, que le va muy bien y simplemente no avanzar porque la economía está así estancada o porque la economía es una mierda o porque ve tú a saber, ¿no? O sea, será culpa de la economía, no sé, ¿no? Si ves las noticias, la televisión y los medios, ¿tú crees que todo lo que te dicen es completamente la verdad? ¿Crees que te influencian o te engañan con agendas ahí escondidijillas, ¿no? O agendas ocultas. El tema es que nunca vas a saber si eso es verdad o no, si nunca aprendes cómo funcionan los básicos de la economía. Y para eso, pues no puede haber ninguna otra opción que yo te pueda recomendar de que leas un libro de economía como este, ¿no? O sea, y me remontaría a este libro porque al final este me tocó a mí leerlo en la universidad y te puedo asegurar que es bastante bueno. Ahora, ¿por qué sugeriría a un mortal que no le interesa tanto ser, un licenciado en finanzas, sino más bien quiere entender un poquito, bueno, lo que te tengo que decir es que efectivamente leyendo esto no te vas a volver ni un licenciado, ni un doctor en economía, ni nada. Pero si hay algo que yo sí creo y tengo la convicción de que cualquier persona en el mundo debería de saber, es un poquito esto, porque al final, pues tú podrás ser una persona muy honesta, muy trabajadora, que se dedica a lo que a ti te gusta, porque al final a mí me gustan las finanzas y a ti otra cosa, y no es que yo te quiero imponer esto, pero sí creo que te podría ayudar. Y te podría ayudar a que trabajes más tranquilo para lo que a ti te gusta y entender cómo es que la economía, el gobierno, etcétera, te puede afectar a ti, a tu familia y bueno, a tus resultados financieros independientemente de a lo que tú te dediques. Ahora, esa es la razón principal por la que yo, digamos, promovería la lectura y promovería el entendimiento y el estudio un poco de la economía. Si a ti te da el válgame cuando ves un libro de estos porque son gordos, porque son no sé qué, bueno, yo te puedo recomendar también claramente que te metas a mis cursos en mi página y ahí aprendas, pero pues mi intención acá pues no es hacer digamos, promoción pagada de mis cursos, ¿no? Sino más bien es hablarte un poco del libro como una opción para que tú entiendas, pues, qué es la economía y cómo te va a impactar a ti. Ahora, ¿necesitas leerte todo el libro? No, tampoco, pero sí un buen pedazo si lo que quieres es como entender. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender y qué partes me puedo saltar y qué partes sí tengo que leer? Bueno, el libro te va a ir llevando paso a paso y pues sí, no necesitas saber mucho antes, o sea, tú con esto y saber sumas y restas, que son matemáticas, ya estás. Solamente pues tener ganas de aprender y de entender. Ahora, no solo pues puedes venir y leer algunas cositas viendo el índice y saltarte todo, de hecho, pues vas a tener que leer pues la mayoría de los primeros capítulos. ¿Y qué sí necesitas aprender para entender cómo le pega la economía a tus finanzas personales, a tu familia y a la gente que tú quieres? Pues bueno, te tengo que decir que la economía se divide en dos, ¿no? La primera es la microeconomía, que es cómo funciona, digamos, en un ambiente un poquito más chiquito, una persona, una familia, una empresa, en un ambiente micro, y la parte macro es cómo funcionan pues varios jugadores en el que ya no solamente están las personas, la familia, los amigos, la empresa, sino las empresas de diferentes industrias, el gobierno con sus diferentes entes dentro de un territorio pues bastante grande, ¿no? O incluso entre varios gobiernos. Y para entender la macroeconomía, pues necesitas un poquito entender pues cómo funciona la micro. Ahora, de la microeconomía, ¿qué es lo que sí tendrías que tener como un checklist? No solamente como teoría de bla, 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 sino entender tal vez un poquito incluso las matemáticas que tiene detrás. Yo te diría que
de la micro lo que habría que entender es la ley de la oferta y la demanda, que es básicamente cómo se comportan los precios, por qué los precios suben, por qué los precios bajan, por qué depende de la disponibilidad de los productos, por qué, por ejemplo, el segundo tema, la producción, qué es lo que motiva la producción y cuál es el costo de producir y quién es el que sobrevive produciendo, porque no todos van a sobrevivir, ¿no? Tres, ¿cuáles son los costos de oportunidad? Porque claramente si a ti algo te cuesta, puedes elegir no costearlo, pero te podrían costar otras cosas. ¿Qué es lo que es el costo y beneficio marginal? Cuatro, entender qué es la elasticidad de precios, que por ejemplo, ay, es que la lechita que compro en el súper me subieron un centavo, pues ya no la compro y así piensan 1 millón de personas más, ¿no? O sea, ¿qué tanto si suben o bajan los precios, qué tanto te mueve la demanda? Esa es la elasticidad de los precios. Luego, cinco, ¿cuáles son los impactos de los impuestos en la producción o en la oferta? ¿Cómo funciona esto, no? Que si los impuestos suben los precios, bajan los precios, ¿qué significa para la producción? ¿Qué significa para la demanda, no? 6. Impactos de la tecnología en la producción, tanto en la oferta y en la demanda, porque que haya más tecnología, pues te da muchísimo más forma de producir tal vez, pero también hay más formas de demandar y el mercado puede ser más grande. ¿Cómo impactaría más o menos tecnología? Porque además, pues una ciudad o un país o X o Y puede estar en diferentes momentos o diferente tipo de desarrollo tecnológico. 7. ¿Cómo se comporta la economía familiar y cómo es o cómo es que surgen los salarios, ¿no? En términos de oferta de trabajo y oferta de trabajo como oferta de empleo, pero también tú como oferta de lo que tú conoces, lo que tú sabes hacer hacia la sociedad y hacia el mundo. 8, hay que conocer los diferentes tipos de mercado, porque no es lo mismo un mercado o precios, oferta y demanda en un monopolio, no es lo mismo eso que un oligopolio o no es lo mismo eso que en una competencia perfecta, como se le llama, que todo el mundo puede entrar a competir sin muchas barreras de entrada, etcétera. ¿Cómo se comporta, no? Estas 8 cosas te diría que son un checklist de entender de la micro porque claramente te van a afectar a ti. Ahora, ¿qué sucede? Que todas estas cosas, cuando tú lo ves en un ambiente un poco más grande, pues ¿qué pasa? ¿Cómo se mide el crecimiento? ¿Cómo se mide toda la producción? Bueno, llegas a una cosa que es el famosísimo PIB, ¿no? O PIB. PIB, que es el Producto Interno Bruto, o el Producto Interno Neto, que es quitándole la inflación. Oh, pero ¿qué es la inflación y cómo funciona? Porque al final, no, es que los precios subieron por la inflación, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la inflación no es lo que causa el aumento de precios. La inflación es la matemática de cuánto sube generalmente los precios. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo le echa la culpa a la inflación, que porque subió, que no sé qué, pero la inflación es el resultado, no es la causa, es el resultado de algunas cosas que van pasando, de decisiones en el gobierno, de la oferta y la demanda. 3, hay que entender qué es el superávit y el déficit de un gobierno, ¿no? Y también de cómo se comportan las importaciones y exportaciones. Oye, que el gobierno tenga un déficit, ¿a mí me va a afectar mucho? Pues, ¿qué pasa? Que si el gobierno pierde dinero, de algún lugar tiene que salir y eso va a salir poniendo impuestos o endeudándose. El problema es que cuando el gobierno se endeuda, endeuda a la gente, no se endeudan mucho ellos, ¿no? Terminan siempre trasladándolo a la sociedad civil. Ahora, 4, ¿cómo interactúan los diferentes jugadores? Sí familias, sí empresas, pero ahora con el gobierno en diferentes tipos de mercado. 5, ¿qué es la deuda pública? Ay, es que la deuda pública esa la paga el gobierno, a mí no me interesa. Imagínate que la deuda pública se paga con tus impuestos. ¿Y qué pasa? Que hoy muchos países tienen una deuda pública
que equivale a 4 años de producción de todo el país. ¿Cómo le vas a hacer para pagar eso? ¿No? O sea, son cositas truculentas que al final pues son interesantes de entender porque te van a afectar a ti, si no ahorita, en el futuro y pum, y cuando ya, digamos que ya se dio el primer golpe, ya uno ya está atrasado, ¿no? Uno mueve sus fichas muchísimo antes de que llegue pues el golpe financiero o la crisis económica. Ahora, 6. ¿Qué afecta el nivel de salarios de un país? Oh, es que, ¿qué pasa? Que el gobierno dijo que va a subir todos los salarios y eso es increíble, es buenísimo. Y pues al final no es así, ¿no? Subir los salarios para todos es bueno, es malo, en qué circunstancias sí y en qué circunstancias no, porque hay circunstancias en las que va a ser un poquito tramposito, ¿no? En las que subir los salarios es un discurso político, pero ¿qué pasa? Que volteas a ver 3 meses después y todos los precios de todo ya subieron, entonces terminas comprando lo mismo con tu nuevo salario, pero bien feliz porque te lo subieron, ¿no? 7. ¿En qué afecta el nivel de empleo? ¿Qué pasa si en una sociedad la mayoría de la gente está empleada o la mayoría de la gente está desempleada o la mayoría de la gente tiene un trabajo informal? Que quiere decir que no paga impuestos, que no se registra ante el seguro social, etcétera, ¿no? Todas esas cosas van a afectar. Y 8, en un tema macroeconómico, cuáles son las diferentes escuelas de pensamiento económico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que toda la gente piensa igual? No. ¿En todos los países se piensan igual? No. Hay diferentes ponentes con buenos y malos argumentos. Hay unos que son utópicos, que uno es el keynesiano, que la otra es la escuela austriaca, que el otro es un neoclásico, que el otro es un imperialista, no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que ni siquiera esas cosas existen, ¿no? Que uno es marxista, que el otro es un comunista, que el socialista. Hay gente que confunde una u otra cosa. Bueno, ¿qué diablos implica? Pues todas esas corrientes de pensamiento y eso cómo lo aplican los gobernantes en, pues en tu país, ¿no? En tu sociedad. Eso cómo te va a afectar, seguro te va a afectar o te está afectando y tal vez no te estás dando cuenta, ¿no? Y si tú, por ejemplo, encuentras gente que por ahí va discutiendo todas esas filosofías, etcétera, y no se ha leído un libro de economía, bueno, estás filosofando propaganda que te está dando el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que pues estas son las cosas que uno tiene que entender también de la macro para generar un pensamiento crítico, un pensamiento propio y entender, si no vas a ser un doctor de economía, cómo es que la economía te va a afectar a ti y a tu familia probablemente hoy o en el futuro.